Muy buenas noches para todos. Creo que es el momento que comencemos nuestra reunión. Bienvenidos, soy Vilma Fuentes, la directora de Outplacement en Vázquez Kennedy. Para nosotros es muy grato tener nuevamente a personas que de pronto nos han seguido en los webinars anteriores o para las personas que por primera vez están con nosotros. En este espacio en el que queremos seguir compartiendo nuestros conocimientos y nuestras experiencias para apoyarles a seguir construyendo su mejor presente o futuro laboral. Y en esta tarde tenemos la dicha de contar con dos usuarios muy queridos y muy apreciados por todos nosotros, como son Esteban Zuluaga, quien hoy se encuentra como gerente de mercadeo del grupo UMA, y Patricio Romeo, también usuario nuestro en algún momento de su carrera profesional, quien hoy es el gerente de Supply Chain para Falabella. Bienvenidos. Ellos, después de haber recorrido el maravilloso mundo del outplacement, con su generosidad y disposición, quieren ayudarnos a encontrar tal vez la respuesta a esta pregunta que en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué cambiar o no cambiar de trabajo? Tema que es el que nos ocupa hoy de nuestra sesión. Seguramente esta pregunta, algunos de ustedes se han detenido por algún momento a revisarla. Pregunta que tal vez se han hecho por varias razones. Uno, porque no se sienten cómodos en el trabajo que están haciendo, porque no comulgan con las nuevas directrices de la empresa en la cual están, porque el trabajo no les está generando reto alguno, o simplemente porque no están disfrutando lo que hoy están haciendo. Pero entonces, ¿por qué no encontrar respuesta a esa pregunta? Nosotros siempre que recibimos a nuestros usuarios en los programas de outplacement, les mencionamos cómo el trabajo es fuente de felicidad y finalmente es también el objetivo de todos los seres humanos. ¿Por qué entonces no buscar ese trabajo que nos genere felicidad? Mm, eh, si es así, ¿por qué no buscarlo? Tal vez nos da miedo o no tenemos claro de qué somos capaces o nos aterra enfrentarnos al cuestionamiento social que muchas veces nos detiene para dejar una organización que puede significarnos un gran respaldo, que nos da estatus y que, entre comillas, nos da estabilidad. Seguramente son algunas de las cosas que hacen que no tomemos una decisión para encontrar ese trabajo que definitivamente nosotros siempre lo hemos dicho, es generador de felicidad en cada uno de los seres humanos. A menudo el trabajo se nos convierte en una rutina o, como lo solemos decir, es parte del paisaje diario y nos habituamos a esa rutina, nos habituamos al estar inmersos en un ir y venir todos los días, en donde nos habituamos a esto, aunque ese trabajo no sea fuente de felicidad. Y muy seguramente quienes están acá presentes, en este momento espero estén pensando en esto. ¿Por qué no he hecho algo para cambiar y me he dejado rutinizar y me he dejado envolver en el día al día sin que esto me esté generando gusto o me esté generando interés? Y definitivamente todos tenemos la responsabilidad de encontrar ese trabajo correcto. Pero ¿qué es el trabajo correcto? Es aquel en el que sentimos que estamos aportando algo muy valioso a esa organización, que tenemos las capacidades para hacerlo, pero que sobre todo lo estamos disfrutando inmensamente. Prueba de esto que les estoy diciendo es que las personas que nosotros atendemos como resultado de la pérdida de su empleo y se detienen por un momento a pensar quiénes son, qué quieren, hacia dónde van, cuáles son sus sueños, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus intereses, concluyen que ese trabajo que encuentran después de haber pasado por este proceso de autoconocimiento es el que hoy les está generando una gran satisfacción y una gran felicidad en lo que están haciendo. Si eso es así, ¿por qué no entonces detenernos a mirarnos de manera muy juiciosa
Y es aquí donde los invito a que tengamos permanentemente una actitud vigilante. ¿Qué es una actitud vigilante? Es pensar en nuestros sueños, es pensar en lo que sentimos, es pensar en lo que deseamos, es pensar en lo que queremos visionar para dar ese paso, para justamente a partir de ese autoconocimiento, que es el mejor conocimiento que podemos tener de nosotros mismos, empezar a buscar ese trabajo correcto que nos genera felicidad. Muchas personas se preguntan por qué esperaron a ser despedidos de un trabajo. Muchas personas han considerado que su aprendizaje mayor cuando pasan por este proceso de reflexión es que la felicidad no es algo que sucede, es algo que buscamos y es una decisión que tomamos, es algo que debemos, que está bajo nuestro control y es algo que debemos avanzar. Si no, entonces también nos hacemos la pregunta, ¿será que debemos cambiar de trabajo? No necesariamente. Lo importante es descubrir en esta empresa o en otra empresa si el trabajo que actualmente estoy haciendo es aquel en el que yo permanentemente me estoy retando, es aquel en el que permanentemente estoy generando valor a esa organización, a esa área, a ese equipo con el cual me encuentro, para mantenerme en esa misma posición o en esa misma empresa. Lo importante, vuelvo y repito, es esa actitud vigilante que nos debe caracterizar para tomar la mejor decisión y dar ese paso a encontrar ese trabajo correcto. En nuestras manos está, no lo dejemos para después. Los invito entonces a que en compañía de Patricio y de Esteban sigamos recorriendo este tema para poder llegar a concluir si es o no sano, prudente, cambiar de trabajo y en qué momento hacerlo. A mí me gustaría preguntarle a Patricio, perdónenme un segundito, dejo de compartir acá. Me gustaría preguntarle a Esteban, antes que a Patricio, ¿qué le aconsejarías, Esteban, a personas que sienten que su trabajo no les está generando felicidad o satisfacción? ¿Qué nos puedes decir? Vilma, mira que lo primero, y yo me iría a algo necesario para uno poder responder eso, es entender el propósito que yo tengo de mi trabajo, o sea, mi trabajo, qué rol está jugando, ¿sí? Entonces, en el momento que uno logra entender qué rol o qué propósito tiene uno, o qué propósito laboral tiene uno ya es capaz de identificar por qué uno no está contento. Entonces, lo primero la primera invitación es, una vez dice, yo no estoy contento, pero no identifica el por qué. Una vez lo tangibiliza como, es que no me gusta mi jefe, no me gusta lo que hago, no me gusta el horario, no me gusta la empresa, no me gusta la ubicación. Lo primero es, tómese un tiempo para entender usted bien realmente cuál es la causa raíz para que a usted no le guste su trabajo. Y después, entonces lo primero que yo les diría es, ¿hay algo que puedan hacer para que les guste? Porque es que la fácil es, no, voy a cambiar de trabajo. Y eso es una salida que intuitivamente uno tiende a tomar fácil. Pero hay otras salidas. Es que definitivamente no hay ninguna opción para convertir el trabajo que usted tiene en el trabajo que usted desea. Que la pereza a veces uno le puede, y es normal, es lo que uno generalmente tiende a pensar, es, no, ya quiero cambiar, estoy cansado, no me aguanto más esto. Primero, venga, ¿hay algo que usted pueda hacer para cambiarlo? ¿Hay algo que usted pueda hacer para convertir lo que usted tiene en lo que a usted le gusta? Y ya después, si definitivamente, después de hacer esa pregunta, llega y mantiene la conclusión de que realmente no está contento, no es lo que usted desea, pues entonces defina qué es lo que sí quiere para saber qué es lo que tiene que buscar. Y búsquelo sin problema, siempre escuche, siempre entienda. Yo aprendí hace mucho tiempo, Vilma, que uno no sabe dónde está la felicidad de uno. Y en cualquier momento, ni siquiera cuando uno está muy contento en un trabajo, uno no sabe si ahí es donde va a ser realmente 100% feliz. Entonces, tómese el tiempo para explorar, para entender qué es lo que quiere, para que sepa qué es lo que tiene que buscar, pero nunca se quede intranquilo. Uno pasa demasiado tiempo en el trabajo, uno comparte demasiadas cosas en el trabajo como para uno estar infeliz. Entonces, yo creo que a veces uno le da miedo, pero seguro que si usted hace las cosas cuando las tiene que hacer y como las tiene que hacer,
todo el resto le va a llegar. Uno a veces le da miedo, quiero cambiar, no estoy tranquilo, estoy incontento, no me gusta, pero es que me da miedo. No, seguro que donde usted esté feliz, la plata va a llegar, el reconocimiento va a llegar, muchas cosas le van a llegar. Y la prosperidad le llega a uno cuando uno está feliz, Vilma. Eso es lo que yo les diría. Esteban, ¿en qué momento sentiste a lo largo de tu gran trayectoria laboral que algún trabajo no te generaba satisfacción, gusto, pasión? Hubo una vez, para no mencionar compañías, hubo dos veces graves. Una donde yo un día me levanté y le dije a mi esposa, yo le digo, Cielito, me estoy volviendo estúpido. En ese momento dije yo, aquí hay algo que no está funcionando, porque si yo estoy pensando que me estoy volviendo estúpido, es porque no estoy teniendo el reto, es porque no lo estoy disfrutando, es porque estoy haciendo las cosas como el caballo que lleva los carruajes y simplemente va como ejecutando. Y ahí dije, no, esto no es, porque yo siempre tuve claro que quería un reto donde me tocara pensar, donde pudiera aportar, donde pudiera proponer. Entonces, en el momento que yo siento que simplemente estoy como ejecutando, en ese momento hay una disonancia. Entonces, pero eso es porque tenía muy claro que me gustaba, ¿sí? Una vez no se toma el tiempo para entender qué le gusta, porque la vida lo va poniendo a uno en los trabajos. Y a veces ese trabajo uno está contento, pero es porque la vida le puso y no porque de pronto uno es lo que quisiera. Ese fue uno. Y el otro fue una vez que me tocó levantarme y dije, qué pereza ir a trabajar. De esos pensamientos que me llegaron top of mind a la cabeza, uy, no, hoy no me quiero levantar a trabajar. Esa vez también dije, aquí tiene que haber algo grave porque pues paso demasiado tiempo en mi trabajo, todos los días voy a tener que madrugar. Si ya estoy en este mindset es por algo, y ahí dije esto, y ambas cosas fueron en compañías muy grandes. Todo eso para decir de nuevo es, sepa bien qué es lo que le gusta, porque a veces uno se deja embelezar por otras cosas, pero la felicidad, cuando uno ya la encuentra, cuando tomé las decisiones en esos dos trabajos, fue una cosa espectacular. Ya el cambio fue una cosa impresionante. Gracias, Esteban. Antes de seguir con otras preguntas, les quiero recordar que todas aquellas cosas que nos quieran preguntar, por favor las escriben en el chat, que tenemos eh, eh, algunas personas de nuestro equipo para al finalizar esta sesión o este conversatorio con Esteban y Patricio, las vamos a revisar y ojalá el tiempo nos permita responder la mayoría de inquietudes que ustedes tengan. Entonces, por favor, nos van escribiendo que tenemos más adelante un tiempo importante para poderles despejar sus inquietudes, porque vuelvo y repito, lo importante y lo que queremos con este webinar es que podamos llevarlos a todos ustedes a tener elementos que les permita tomar la mejor decisión frente a si cambiar o no cambiar y cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces esperamos muchas preguntas de ustedes. Muchas gracias. Patricio, me gustaría que tú nos comentaras si tú en algún momento tomaste la decisión de dejar la empresa en la que trabajabas. Cuéntanos cómo fue ese proceso, ¿sentiste miedo? ¿Cómo hiciste para vencerlo? Vilma, ante todo, muchas gracias por la invitación. Agradezco participar de Vázquez Kennedy y participar de este foro. Espero no solo contestar, sino compartir también mucho de mi experiencia. Y agradezco también la participación de estar junto en el panel con Esteban, ¿no? A ver, mi experiencia particular es que he tomado la decisión de irme de diferentes compañías. Creo que esa definición es un poco lo que decía también Esteban, de perseguir o identificar lo que uno quiere y entender cuál es su felicidad. La particularidad que tengo también en este caso para compartir es que no solo he tomado la definición de cambiar de trabajo, y ahora les cuento un poco más de esa definición, sino también cambiar de país y de vivir en diferentes países, que eso hace aún más compleja la historia. Pero un poco la experiencia que tengo para compartirles es que uno entiende con el cambio y con ese empezar a pensar de cómo salir de una compañía si es lo que no le hace feliz, uno va entendiendo también que el cambio es un medio o es la felicidad como vivirla como un medio y como no como un fin.
No que lo que voy a encontrar del otro lado va a ser la felicidad completa y va a ser todo color de rosas, sino que vivir el cambio como un medio, vivir el cambio como esa felicidad de seguir cambiando y cómo construir esos próximos pasos. Eh, un poco las preguntas que fuimos hablando o qué uno ha perdido o cómo uno va construyendo también lo que gana. Creo que uno se enfrenta también a momentos de lo desconocido, ¿no? Al momento de construir ese cambio, de dejar una compañía, entendiendo que lo desconocido puede ser distinto, entre ese distinto algo mejor, y también miedo de perder lo ganado o lo construido. Entonces creo que uno tiene que mirar siempre un cambio de una compañía o tomar decisiones que no solo son cambiar de compañía, sino también independizarse, como ese cambio que uno tiene que poner sobre la mesa que le va a traer felicidad en busca de ese pro de seguir construyendo. Nada de lo que uno deja atrás es perdido, sino es siempre ganado, sino que uno tiene que construir sobre eso y seguir mirando hacia adelante y mirar cómo seguir construyendo ese futuro de cada uno, ¿no? Entonces, un poco mi mensaje en esa pregunta, creo que se pierde poco, se gana mucho, a partir de que entender que lo que uno deja atrás es una construcción que la va a seguir llevando adelante y tener el cambio como un medio de felicidad y no como un fin en encontrar esta nueva compañía o este nuevo cambio de vida si uno busca también la independencia. Patricio, ¿cuáles fueron tus principales temores cuando has tomado la decisión, cuando has decidido hacer tantos cambios como nos lo mencionas? El primer sentimiento fue si uno iba a estar a la altura del próximo reto, porque me ha tocado cambiar de cultura, cambiar de país, como lo decía, cambiar de compañías con todos los retos que fui tomando, fueron siempre retos mayores al que tenía anteriormente, pero siempre desde la conciencia de que el proceso fue trabajado, construido, analizado, desde un concepto de seguir construyendo ese fin que decía Esteban también y esa felicidad, pero es un proceso y para comentarles también desde la experiencia, no me tocó hacer un cambio o buscar un nuevo rumbo desde no tener trabajo, ¿no? Sino que empecé este proceso de outplacement trabajando, un proceso en su momento para integrarme al modelo en Colombia o conocer diferentes empresas, diferentes metodologías, desde cómo se hacía una entrevista en Colombia hasta cómo conocer gente en Colombia o diferentes empresas que me llamaban la atención. Entonces creo que lo oportuno es tomarse el tiempo y buscar desde la serenidad ese cambio educado, trabajado, construido y entender que es parte del camino que uno está tomando, ¿no? Si uno tiene esa posibilidad de hacer este análisis con tiempo, es una de las grandes recomendaciones que tendría para todos, ¿no? Ok, Patricio, gracias. Esteban, si en algún momento el cambio no fue decisión tuya, sino de tu empleador, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo manejaste esos miedos o esos temores de los cuales estamos hablando? Vilma, pues yo creo que se dividió como en varias cosas. Eso, lo primero es que va a depender mucho de la etapa en la que uno esté. Sí, creo que eso es lo primero. Y creo que a medida que uno va avanzando laboralmente, esos temores se van volviendo más complicados. Entonces, todo eso para decir que lo primero en lo que uno creo que debe centrarse para manejar es en entender muy bien qué es una transición. ¿Sí? En el momento que uno deja de lado el miedo a perder un apellido, el miedo a perder un título, el miedo a perder una reputación y el miedo de muchas cosas de esas, creo que ahí es cuando uno es capaz de poner una vara y decir, venga, es que esto es transitorio. ¿Sí? Creo que lo primero que me ayudó esto es transitorio. Y básicamente es porque si uno le da más volumen de lo que es a un momento de esos,
creo que eso lo va a consumir a uno de una manera no buena para uno. Entonces, lo primero es limpiar la mente de los miedos, limpiar la mente de los prejuicios, limpiar la mente de las emociones. Deje que fluya, yo dejé que fluyera, yo dejé que pasara, dejé que las emociones llegaran. Y apenas limpié como la cabeza de todas esas transiciones, de todo ese momento de transición, logré ponerme la idea en la cabeza de que eso era algo momentáneo. O sea, pensar que es algo momentáneo y que depende de mí volver a ubicarme, depende de mí volver a otro punto laboral. Mejor dicho, asumir que la responsabilidad es mía y no de nadie más. Eso fue lo primero que me ayudó a superar cualquiera de los momentos incómodos que hubo cuando se tomaron decisiones por mí. Entonces, asuma que es una responsabilidad suya, o sea, deje que el momento pase, deje que el momento pasara, pero después también dije, es que es mi responsabilidad o solamente recae en mí el volverme a ubicar. Nadie lo va a hacer por mí. Entonces, póngase en otro mindset de qué es lo que tengo que hacer para que ciertas cosas pasen. Eso me ayudó mucho. Para los dos, hay un tema que a veces hace que uno no lleve las riendas de sus propias decisiones y tome la delantera de hacer un cambio que tiene que ver con el entorno social, con el qué dirán, con el estatus, con la posición, con el apellido que lleva uno atrás de una organización X, y eso a veces es un freno. En ese sentido, ¿cómo manejaron esto cada uno de ustedes? Patricio. A ver, yo creo que parte de este proceso también es autoconocerse, ¿no? Ese proceso de entender los miedos que tiene uno, pero también entender los egos que tiene uno, ¿no? Yo creo que, o por lo menos en mi experiencia, quiero construir el camino profesional y el camino desde uno cómo lo debería ver. No busco que una compañía me defina dentro de ese ego, sino que creo que uno tiene que estar tranquilo dentro de lo que ha hecho, lo que ha aportado y lo que es uno en ese proceso interno de conocerse para volver a construir ese nuevo apellido y ojalá sea el propio, ¿no? Creo que esa definición o tratar de apagar un poco, como digo yo siempre, las redes sociales y apagar ese cuestionamiento que uno tiene, lo hace a partir de uno autoconocerse, entender sus fortalezas, construir desde ahí y también construir desde sus áreas de oportunidades. La verdad es que creo que la construcción viene desde uno internamente y si uno está bien desde el lado emocional y desde el lado de la construcción de lo que puede hacer, sin lugar a dudas, el resto del que dirán siempre vas a escuchar en alguien alguna afectación, pero parte también de la construcción de la seguridad de uno mismo, ¿no? Creo que está por ahí el camino. Gracias, Patricio. ¿Y tú qué nos dices frente a eso, Esteban? Hay dos cosas, Vilma. Lo primero, y sobre lo que Patricio estaba ya como conversando, hay cosas, cuando uno entiende que uno es mucho más que un apellido, mucho más que un cargo, mucho más que una empresa, que uno como persona y como trabajador y como muchas cosas, uno es mucho más que eso ayuda también un montón. Y lo otro es que miren, más allá de todas las presiones y todos los temas sociales, finalmente es uno mismo el que se las pone. Entonces, el olvidarse y el entender que hay cosas más importantes que el simple apellido o que el simple cargo laboral, eso también lo libera a uno, Vilma, porque estamos en una sociedad y es mucho más fuerte en otras ciudades, en unas ciudades que en otras, pero la de fondo es que el entorno tiende a calificarlo a uno mucho por dónde trabaja y qué hace. Entonces le toca a uno salirse de esa forma de pensar para no agobiarse y para poder tomar las decisiones que lo lleven a uno a estar donde uno quiere, donde uno desea estar. Cuando han optado por sus diferentes cambios,
¿cuáles han sido esas mayores pérdidas y esas ganancias identificadas una vez embarcados en un cambio? Esteban. Pues mira, Vilma, que uno, el estatus es una de esas cosas que a uno le duele en el ego. Yo he tomado a veces decisiones o han tomado decisiones por mí que en el ego me han dolido, pero que en el largo plazo, desde que uno tenga claro qué es lo que quiere y cómo le guste y para dónde quiere ir, van a compensarse muchas veces, 1000, 2000 veces más. Eso es una. La otra es, también hay cierta tranquilidad, porque, y yo no sé, el tema de la zona de confort es muy buena. Sí, cuando uno está en una zona de confort y lo sacan a uno o uno decide salirse, siempre va a haber una fricción y siempre va a haber una incertidumbre que ahorita Patricio lo decía, es, ¿será que sí voy a estar a la altura de este nuevo rol? ¿Será que sí voy a poder cumplir lo que se espera de mí? Entonces, esa tranquilidad también la he sacrificado o me han puesto a sacrificar. Esas dos cosas son las que más tengo presentes. ¿Y tú, Patricio? A ver, haciendo un balance de las veces de cambio, te digo que uno gana todo. Uno gana el aprendizaje, también hay que ver las condiciones, ¿no? De cuán duro toca el camino. Pero si uno, lo hablábamos mucho nosotros, Vilma, cuando hacíamos el proceso, es, por lo menos en mi caso, tengo una perspectiva de seguir cambiando. Entonces, dentro de mi baraja de cartas está el cambio constante y uno construye a partir de ahí, pero creo que lo que uno gana, sin lugar a dudas, es el conocimiento y el empezar a cambiar, la experiencia de poder hacer o seguir contando historias para poder cambiar y generar un hábito distinto. Creo que uno pierde también miedos de cambiar. Lo hablábamos en sesiones anteriores, cuando hablábamos de cuando una persona hace un cambio o un cambio de trabajo, pocas veces lo hace una única vez, sino que empieza a encontrar cómo seguir cambiando. Han visto casos de colaboradores que trabajan 10, 15 años en una compañía, cambian la primera vez a otra compañía, se dan cuenta que el cambio es un camino también y pierden o salen de esa zona de confort y a los 2 años lo vuelves a ver en otra compañía. Y creo que ese perder miedos, ganar experiencia y ganar satisfacción en entender esa felicidad como un camino, creo que es el gran proceso del cambio, ¿no? Excelente, Patricio. Y justamente lo que tú estás diciendo, yo lo quiero reafirmar con el resultado de nosotros con frecuencia buscamos a nuestros usuarios para hacerles ciertas preguntas que nos permitan seguir aprendiendo y construyendo con todos ellos. Y justamente en algún momento les preguntábamos sobre el número de cambios que habían hecho a lo largo de su carrera laboral y nos encontramos con que personas que cambian 3, 4, 5 veces de trabajo son personas que expresan un mayor sentimiento de felicidad. ¿Sí? Ya un poco más de 6, 7 de pronto no es, pero sí veíamos como entre 3 y 5 cambios que uno puede evidenciar en la hoja de vida, son personas que definitivamente expresan un mayor gozo y una mayor felicidad, justamente por lo que tú nos dices, Patricio. Es la oportunidad de retarse, es la oportunidad de encontrar una nueva opción para poner a prueba sus talentos, para sentir que está aportando y que está generando un valor agregado a esa nueva empresa gracias a ese cambio. Chévere, Patricio, muchas gracias. Cuando una persona toma la decisión de cambiar, decisión de valientes muchas veces, por todo lo que hemos venido hablando que puede implicar el cambio para algunos, se enfrenta con muchas cosas hasta reubicarse laboralmente nuevamente. Entonces, en esa curva, en esa montaña rusa, en el día al día de buscar una nueva oportunidad, ¿qué le aconsejarían ustedes a las personas que hoy nos están viendo y que dicen, bueno, sí, voy como a pensar en esto y me voy a lanzar el cambio, pero ¿con qué me voy a enfrentar y cómo voy a enfrentar esa montaña rusa que es natural que se dé mientras yo vuelvo a encontrar un trabajo
que me genere esa satisfacción. Ahí que les quisiéramos aconsejar para administrar esa transición que les permita avanzar en ese cambio. Estevitan, ¿qué nos dices? Bueno, lo primero es que si es una decisión que se toma, prepárese para esa decisión. O sea, eso es lo primero. Y eso implica no solamente un tema económico, sino también un tema mental. Es decir, si usted va a tomar esa decisión, deje todo, si puede dejar sus temas financieros en orden, mejor. ¿Sí? O sea, si sus gastos son tanto mensuales, pues si puede, prepárese para tener 6, 7 meses de búsqueda sin necesidad de la presión económica. ¿Sí? Prepárese mentalmente, entienda que va a haber, yo creo que uno en ese proceso siempre está como en una montaña rusa. Hay días que uno dice, se siente muy optimista y hay otros días en los que el tiempo lo va premiando, la presión social lo va premiando, la familia, los gastos, todo lo va premiando. Entonces, también tiene uno que prepararse mentalmente para asumir eso. Y lo otro, de pronto, el más grande es, eso no es un cambio que vaya a pasar de la noche a la mañana. Entonces, van a haber días en los que lo llamen seis cazatalentos, tenga, no sé, 10 entrevistas, estoy exagerando tal vez, y va a haber días o semanas donde nadie lo llama, donde nadie le acepte una invitación en LinkedIn, y eso es normal. Y hay que aprender a manejar esa ansiedad y esa montaña rusa. Lo que uno no puede dejar de hacer es ser perseverante y mantener el foco. No, por más negro que parezca el panorama, persevere. Si parece muy bueno, persevere. Entienda que es temporal. O sea, es temporal. Todos los que están en este foro tienen características competitivas únicas para ubicarse en el trabajo que desean. Es temporal. No, en ningún momento debe llegar a su cabeza la idea de que me voy a quedar así. No, eso no. Sé que es difícil, sé que suena utópico, pero de verdad es lo primero que tienen que creer. Entonces, creo que serían esas 4 cosas cuando uno se enfrenta. Y si lo ponen a uno en la decisión y no es uno el que toma la decisión, lo primero es calma, tranquilidad y piense bien los pasos a seguir. Tómese su tiempo para planear, tómese su tiempo para organizar las finanzas, tómese su tiempo para organizar pasos a seguir, tómese su tiempo para tener la tranquilidad que le permita tomar las decisiones y acciones que lo lleven a su próximo trabajo. Uno tiende a agobiarse y empieza a tomar un montón de decisiones por la carrera y por la premura y por todo. No, tómese un momentico su tiempo para pensar, organice su hoja de vida, no tiene que aplicar a todo de una. Mejor dicho, en Vázquez Kennedy hay un montón de pasos que uno lo despiertan y lo sacuden un poco, pero son los pasos correctos. Eso sería Vilma. Gracias, Esteban. ¿Tú qué consejo les darías, Patricio, a quienes toman la decisión valiente del cambio para no desfallecer en el proceso? Vino ahí para sumar a lo de Esteban, un poco lo que decía, también refuerzo el mensaje, creo que el orden es mucho, ¿no? Ordenarse, como decía, en las finanzas o en los compromisos de cada uno es importantísimo, pero para sumar valor en la respuesta también creo que hay un proceso que lo descubrí con Vázquez Kennedy, que me parece fundamental, que es conocer el mercado, poder entrar en contacto, y lo hemos hecho varias veces y dejo también la puerta abierta para continuar haciéndolo, que uno tiene un imaginario de lo que puede ser su posición o su próximo trabajo ideal. Pero me ha tocado varias veces de perfiles que han pasado por Vázquez Kennedy, que vienen de operaciones o de logística o de supply chain, y poder tener una conversación de cómo está el mercado, de qué es lo que se está viendo cuando uno entrevista o busca gente, qué es lo que se está realizando en el mercado para adecuar el perfil, qué le parecería como complemento técnico desde el lado de empresa, como hoy me toca estar a mí para poder desarrollar nuevos perfiles. Creo que la oportunidad que uno puede tener a través de Vázquez Kennedy o haciéndolo de forma particular, de conocer ese mercado y conocer y hablar con expertos de lo que uno está buscando realizar, me parece que es fundamental también agregarle conocimiento
de terreno, ¿no? Y tener esas oportunidades de encontrar esos perfiles que te acompañen, no solo en la entrevista, sino en lo que buscamos como próximo paso profesional y personal. Ok, gracias, Patricio. Aquí hemos hablado de que debemos buscar ese trabajo correcto. Y decíamos que el trabajo correcto es aquel que nos genera pasión, aquel en el que sentimos que estamos aportando y aquel en el que sentimos que el estar allí pues es lo mejor que nos puede estar pasando. Pero más allá de esto, yo sí quisiera que ustedes les pudieran compartir a las personas qué es para ustedes ese trabajo correcto. Uy, esa pregunta. Patricio, vamos. Hágale, Patricio, hágale. Te dejo tiempo ahí para pensar, Esteban, pero conceptualmente, o por lo menos lo que me pasa a mí todos los días, es que constantemente estoy pensando en cómo construir un futuro desde lo profesional con la compañía, porque compartimos ese sueño de crecimiento. Tengo la inquietud de estar pensando cómo hacer mejor las cosas. Pienso y siento muchísima responsabilidad por los equipos de trabajo también, y sobre todo el desafío me motiva a poder hacer cosas distintas. En el minuto que, o déjame ponerlo un poquito al revés, en el minuto que entiendo que dejo de perder o empiezo a perder interés, o que eso no me motiva todos los días para estar trabajando, o busco cada minuto cómo hacer mejor las cosas, creo que no es el camino. Entonces, para reforzar el por qué sí, creo que ese lugar correcto es en el que te motiva todos los días, el lugar correcto es donde se construye todos los días, el lugar correcto es donde te apasiona el día de mañana lo que estás construyendo, y esperar que eso dé los frutos para uno personalmente, para la compañía, para las familias que trabajan con cada uno de nosotros, y esa construcción desde el ser laboral y desde lo que uno está liderando, ¿no? Creo que esa pasión se siente, esa pasión se transmite, y esa pasión también parte de poder crear y generar algo nuevo, ¿no? Súper. Yo ahí me sumo a lo de Patricio con tres cosas. Yo creo que el trabajo que uno tiene tiene que jugar un rol en la vida de uno. ¿Sí? Si el trabajo no juega un rol en la vida de uno, creo que uno no, o si uno no entiende qué rol está jugando el trabajo en la vida de uno, creo que ahí ya no está uno en el trabajo ideal. Lo segundo, también sobre, pues para sumarme a lo de Patricio, es, creo que si uno debe estar en un trabajo que comparta los ideales que tiene uno para que todo también fluya, ¿sí? Es decir, no sé, lamento poner una posición personal en el foro, es, yo por ejemplo no podría trabajar en una tabaquera, ¿sí? Porque no comparto ciertos ideales de una tabaquera. Y hay personas, y creo que uno tiene que trabajar en una compañía donde uno comparta los ideales para que todo lo que la compañía haga le haga a uno sentido. Y la otra es, también tiene que ser acorde a lo que es uno como persona. Sí, creo que el trabajo ideal es de esos trabajos donde uno sabe que, que puede haber mucho trabajo, puede haber muchas sesiones, puede haber mucho que hacer, pero uno todo lo disfruta. Todo, uno siente esa emoción de cuando uno está descubriendo algo nuevo todos los días. Eso para mí son tres cosas adicionales a las de Patricio en las que creo que uno debería trabajar, en las que uno debería tener en un trabajo que uno dice, este es mi trabajo ideal o soñado. Ya para terminar nuestra sesión de preguntas con Patricio y Esteban y dar paso a responder las inquietudes de nuestros acompañantes hoy, hay un tema, y es en las preguntas que solemos hacerle a nuestros usuarios, hemos encontrado que muchas veces, después de pasar por este proceso de autoconocimiento, de revisión de quién soy, qué quiero, para dónde voy, y encuentran ese trabajo, muchas veces esa nueva ocupación, ese nuevo rol,
les genera unos ingresos menores a los que tenían antes y expresan estar o igualmente felices o más felices que antes, independientemente de que sus ingresos hayan disminuido. ¿Qué piensan de esto? Patricio. A ver, creo que un poco lo que veníamos hablando pasos anteriores, ¿no? Creo que el orden y sobre todo el económico financiero que podemos llegar a tener te deja tener esa tranquilidad de estar en la posición que estás buscando dentro del desafío profesional. Sin lugar a dudas, la parte financiera es algo que uno tiene que encontrar para tener tranquilidad, no necesariamente felicidad, o por lo menos lo veo así, pero también hay oportunidades que se van dando que por coyunturas o por diferentes oportunidades no amerita el salario que estábamos teniendo anteriormente o esta nueva oportunidad. Personalmente, siempre voy detrás del desafío y considero que lo económico termina siendo una consecuencia, pero sin lugar a dudas hay que entender la situación personal y profesional de cada uno y eso entiendo que también es un diferencial en la hora de tomar un desafío o no. Pero el mensaje para mí, o para responderlo corto esa pregunta, sería que uno es consecuencia del otro y el primero es la felicidad para que luego lo económico-financiero venga a acompañar eso, ¿no? De acuerdo con Patricio. Yo creo que si uno va a cambiar de trabajo y bueno, hay la oferta laboral o salarial es menor a la que uno tiene, pero uno sabe que con esa oferta salarial puede vivir, mi recomendación sería no lo piense. O sea, cuando uno es feliz en lo que hace, uno hace las cosas bien y cuando uno hace las cosas bien, los ascensos, los bonos y todo el beneficio económico llega. Pero que no sea limitante siempre y cuando uno pueda vivir bien, obviamente, que el limitante no sea el dinero. Eso llega, eso llega. Ok, muchas gracias. Bueno, acá me están pasando algunas de las preguntas que nos están haciendo, que son varias, en donde volvemos a algo de lo que hemos hablado, pero al parecer todavía quieren como ampliar la respuesta. Tips para ser valientes y dejar el miedo. ¿Cuáles serían esos tips para ser valientes y dejar el miedo? Que tal vez es el obstáculo mayor que nos hace mantenernos en una zona de confort y no tomar la decisión de buscar un cambio, ¿no? Mire, yo uso uno que es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pero no lo peorcito, no, lo peor que podría pasar. De verdad, ¿qué es lo peor que podría pasar? Póngale que, va a poner un ejemplo cualquiera, esto va ajustado a cada una de las realidades, pero listo, yo me quedo hoy sin trabajo. Voy a cambiar de trabajo y renuncio a mi trabajo. Listo. No, pero venga, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Tiene con qué vivir? No, tengo 2 meses. Bueno, y después, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues, ¿alguien se va a morir en los 2 meses? No, no creo. O sea, seguro voy a poder irme a vivir, no sé, con mis papás y allá entre todos nos ajustamos y pido ayuda a la familia. Y bueno, ¿y su hija qué? ¿Qué va a pasar con su hija? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a su hija? ¿Se va a morir? ¿Se va a morir de desnutrición? No sé, o sea, ¿alguien va a sufrir por la decisión que usted está tomando? Creo que no. Pues dijo, esta es mi realidad. Así digo, no, listo, mi hija de pronto, como no tengo plata, no le puedo pagar el jardín, no sé, cualquier cosa. Entonces, ahí como estoy viviendo con mis papás, entonces entre ellos les ayudamos a hacerle actividades y algo nos planeamos. ¿Y cuánto puede durar eso? 1 año, 2 años, 3 años. O sea, en algún momento del tiempo se le va a acabar la posibilidad de vivir con sus papás y todos se van a morir de hambre. No, eso pueden ser que, no sé, 5 años todavía. Yo espero pues que mis papás puedan vivir y que entre todos nos podamos ayudar. Y ese tipo de ejercicios, cuando usted lo lleva a un extremo de, venga, realmente, ¿qué es lo peor? O sea, sí, se va a quedar sin casa. ¿Y qué? ¿Sí? O sea, si es arrendada, no va a poder pagar el arriendo, listo, se va para donde sus papás. ¿Se va a quedar sin mercado? No, seguramente entre todos nos ayudamos.
Entonces, cuando uno empieza, y qué pena, esto es mío, sí, la pregunta, y ese es el escenario mío, llevo todo a un extremo y digo, ¿qué es lo peor? Y me doy cuenta que de fondo sí a uno le dan miedos, pero o sea, que dure un año buscando trabajo, 2 años, pensar que no voy a conseguir trabajo en 2 años es menospreciarme, ¿sí? Y es pensar que yo no valgo y que todo lo que he aprendido y mi experiencia y mi perfil no le va a funcionar, no le va a servir a nadie en 2 años. O sea, eso ya sí digo, no, tampoco hasta allá. Yo en 2 años pues consigo trabajo, seguro. Pues porque mi perfil es bueno, porque yo creo en lo que soy como trabajador y como persona y voy a llegar hasta donde yo quiera llegar. O incluso en el peor de los casos, pucha, ¿será que es que no me puedo poner a trabajar no sé, en Uber, en Rappi o en algo temporal? ¿O como independiente? ¿Será que es que no voy a encontrar ninguna opción? No, o sea, yo lo que digo es quites el miedo y crea que es que lo peor que uno a veces tiene en la cabeza no es lo realmente peor. Hay gente que se queda sin trabajo, al otro día una persona se muere en la clínica porque no tiene que pagar las cuentas. Sí, o sea, yo no desconozco la realidad de las personas, pero creo que a veces lo peor que uno cree no es realmente lo peor y uno solamente tiene miedos pequeños que uno magnifica. Esa sería una de mis recomendaciones. Solo para sumar ahí a la excelente exposición de Esteban, sumaría que de ese escenario que estaba hablando Esteban, que comparto plenamente, uno tiene que hacer una planeación, ¿no? O sea, creo que dentro de ese peor escenario, yo con lo que no comparto es con el cambiar de trabajo y decir, hoy me desperté el lunes y voy y aviso en la compañía que dejo de trabajar y me voy hoy. Creo que la construcción es desde la planeación y desde cómo poder generar valor a partir de una decisión. Entonces, a ese peor escenario, pensarlo, construirlo, planificarlo y con eso ir viendo en qué cosas puedo ir mejorando mi posición de riesgo, como hablaba Esteban, de pagar el arriendo, de mudarme, de achicarme, de buscar alternativas, de ir buscando otros trabajos, de ir buscando escenarios, como decía recién, de los expertos que me pueden ir ayudando, de acercarme a Vázquez Kennedy, de buscar alternativas desde la construcción, desde ese peor escenario, reduciendo los riesgos, pero sí ponerlo sobre la mesa para entender cómo se tiene que construir ese escenario, entendiendo como el norte hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo quiero complementar lo que comentan Esteban y Patricio, reafirmando que algo que nos ayuda a vencer ese miedo es conocernos muy bien, porque a veces dejamos de valorar nuestros talentos y esos recursos internos que cada uno de nosotros tenemos, que vuelvo y repito, por estar en la rutina y en el día al día, como que no valoramos eso que tenemos, que es lo que finalmente vamos a ofrecer al mercado. Y en la medida en que yo tengo ese gran conocimiento y puedo tener claro qué es lo que voy a ofrecer y cómo lo voy a ofrecer, es valiosísimo, porque pues si no tengo claro eso, muy seguramente ese es un obstáculo que me impide a mí dar ese paso. Igualmente, el tener muy claro, y lo decía Esteban, eso que yo sé hacer y eso para lo cual soy tan bueno, producto de mi experiencia, de mi formación académica y demás, en dónde lo puedo ofrecer y en dónde eso es atractivo y en dónde no. Y es aquí en donde nosotros les enseñamos a nuestros usuarios el tener claro ese panorama de ese mercado, de ese sector. Y aquí la invitación para todos, y es algo en lo cual también somos reiterativos con nuestros usuarios, el mercado es muy grande, las posibilidades las hay, trabajo hay para todos. Lo que pasa es que cuando yo no tengo foco, cuando no tengo claro quién soy, qué quiero ni para dónde voy, pues seguramente hay obstáculos y va a pasar mucho tiempo en encontrar ese trabajo que yo quiero. Entonces yo quería complementar con estos dos puntos, el conocerme muy bien y el tener claro en dónde eso que yo sé hacer es atractivo y en dónde no, para no estrellarme. Sí, Esteban. Otra cosa, y es pensando también en los temores, uno a veces le da temor, no, pero es que
yo quiero empezar a hacer otra cosa diferente. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo, no sé, yo soy ingeniero y quiero es empezar a pintar? Mire, sí, yo estoy completamente seguro que hay competencias que usted desarrolló como ingeniero que le van a servir cuando empiece a pintar. Ahora, que si usted como ingeniero era, no sé, gerente de obra y como pintor va a llegar a ser director de arte, probablemente no, pero estoy seguro que hay competencias de que usted desarrolló como ingeniero que le van a servir para cuando usted empiece a pintar. Entonces, en vez de enfocarse es que es un cambio muy brusco, más bien enfóquese en qué desde lo que ya usted puede traerse a lo nuevo que quiere empezar a implementar, pero que eso no sea un limitante para hacer el cambio que usted quiera hacer. Porque usted puede ser tan buen pintor como ingeniero. Puede que usted llegara a donde está como ingeniero porque la vida lo llevó hasta allá y nunca se retó. Pero seguramente cuando usted empiece a ser pintor va a ser mucho mejor pintor de lo que fue como ingeniero. Sí, eso también es importante. Y la otra es la edad. A veces uno dice, no, pero es que, no sé, tengo 40, tengo 50 y pensar en un cambio, sí, es que la edad no es un limitante para usted ser feliz. Y vuelve y juega. Creo que hemos hecho énfasis desde que usted se prepare, se organice y decida y defina qué es lo que quiere hacer, esa decisión debería ser mucho más transparente que solamente cruzar por un tema de edad. En línea con algo que nos venías comentando, Esteban, aquí tengo una pregunta de alguien que dice, ¿cómo gestionar cambios a áreas diferentes a las de la experiencia previa? Y me parece una pregunta de mucho valor y más en estos tiempos, donde muy seguramente yo tengo que ampliar mi propósito profesional para direccionarme a otras cosas donde de pronto el mercado esté generando más ofertas, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué les podemos decir o qué podemos responder a esta pregunta que me parece interesante? ¿Va para alguien en especial, Vilma? No, el que quiera. Ah, pues yo lo primero es, defina su propósito. Lo primero que hay que entender es que eso no es fácil. Pues eso es la posición mía, es cambiar de áreas no es fácil. Y a la vez que usted ya entienda eso, va a entender que se va a encontrar con retos bien particulares, como por ejemplo, listo, quiero pasar, por ejemplo, de ingeniero a pintor. Entonces, el foco suyo en el proceso o en los procesos de selección, como para aterrizarlo un poco más y volverlo bien tangible, si usted quiere trabajar en una empresa como diseñador, pues diseñador gráfico, para ponerlo pues como en un área, usted primero no se desgaste en venderse como el mejor diseñador, porque pues puede que no lo sea. Lo segundo es, prepárese para ser diseñador. ¿Sí? Si usted quiere hacer un cambio de ingeniería a ser diseñador gráfico, pues usted tiene que prepararse y tiene que propender por ese cambio. Entonces, lo primero es, pues seguramente ya tiene las capacidades, pero segundo, tiene el conocimiento técnico para hacer ese cambio, porque es que hay unos estándares mínimos. Entonces, cumpla los estándares mínimos para el cambio y después enfoque la experiencia que usted tuvo hacia lo nuevo que quiere hacer. Entonces, si usted ya sabe todo el tema técnico de los diseñadores y ya sabe manejar los software y que no sé qué, pues listo, ¿qué de lo que aprendió usted como ingeniero le va a servir ahí? Y enfoque su proceso de búsqueda de trabajo en ese tipo de valores agregados que un diseñador no va a poder tener. Deje de pelear en el campo, yo vengo de mercadeo, entonces hablo de posiciones, deje de pelear en la posición de ser el mejor diseñador y empiece a pelear en la posición de ser un diseñador que no solamente sabe diseñar, sino que tiene pensamiento analítico, entiende los procesos de producción, no sé, o sea, lo que tiene que hacer para hacer un cambio de área es entender cuál es el valor agregado que solamente usted tiene que se puede llevar hacia esa nueva posición que usted quisiera llevar. No sé, Vilma, si logré. Ok. No sé si Patricio tenga algo y ahorita les hago otra pregunta muy en línea con este punto. Patricio, dinos. Quiero sumarte algo también, Vilma. Hay muchas veces que la necesidad que uno está viendo de cambio también se comparte con la necesidad de las compañías, ¿no? De las compañías o de los modelos independientes también, porque
uno entiende, voy a dar mi caso particular, yo no venía, pese que venía del área de supply chain, no venía del área de retail, y son negocios completamente distintos. Entonces, hay muchos momentos de las compañías que lo que están buscando es poder ver el negocio de una forma distinta. Entonces, la reconstrucción o el crecimiento de las compañías también parten de la diversidad en la visión que tienen del negocio los líderes o el management de la compañía. Entonces, creo que la forma también de poder cambiar es identificar qué fortalezas tiene cada uno, para que esas fortalezas, cómo se hablan con ese próximo paso y ese cambio que uno quiere dar. Y de esa misma forma, a las compañías o frente a una entrevista, entender qué valor agregado puede darse mirando desde un lado distinto el mismo cubo, que digo yo siempre, el mismo cubo de diferentes caras para el problema. Y ahí es donde creo que uno genera valor y tiene la puerta para cambiar de área, cambiar de compañía o cambiar de ingeniero a pintor, ¿no? De qué forma un ingeniero puede trabajar desde técnica de pintura o un pintor desde técnicas de ingeniería para darle una vuelta adicional a cómo construir. Entonces creo que la respuesta de mi lado sería entender qué fortalezas tiene uno para generar valor con esos mínimos que decía Esteban, pero sin lugar a dudas buscando mirar las cosas de una forma distinta, que ahí es donde las compañías ven el gran crecimiento para lo que uno está haciendo, ¿no? Alguien pregunta en línea con esto mismo, ¿de qué perdónenme, se me perdió? ¿Cómo manejar esos cambios de área cuando uno quiere direccionarse por otro lado? Para que las áreas de recursos humanos no lo califiquen negativamente. Yo tengo mi respuesta, pero quiero primero escucharlos a ustedes. Pues mira, yo creo que más allá de cuántos cambios hay, yo creo que lo importante es el por qué. Sí, yo no me centraría en si fueron 5, 10, 20, 30, los que sea. Más es por qué. Sí, porque yo creo que un área pues lo primero es, yo creo que un área de gestión humana le va a interesar más el por qué que el número de cambios. ¿Sí? El número de cambios solamente va a abrir la discusión, pero la clave del cómo bandearlo va a estar en el por qué. ¿Sí? Porque una cosa muy diferente es cambié porque me aburrí cada año, y otra cosa muy diferente es porque cada año apareció una compañía que me ofreció algo mejor. Sí, son discusiones muy diferentes. Si usted está en la primera, yo creo que entonces la discusión no es ni siquiera el por qué, el por qué cambió, sino venga, por qué se está aburriendo tan rápido, y más bien cuál va a ser la solución que va a plantear contra el área de gestión humana del por qué esta vez no se va a aburrir. Sí, las discusiones creo que van más por ahí, desde mi experiencia. ¿Qué piensas, Patricio? Mira, también como experiencia de quien entrevista, ¿no? De ver la hoja de vida y ver esos cambios en la hoja de vida. Y me resultó, tuve dos casos particulares. El primero fue que una persona no solo me explicó los cambios, que va en línea a lo que decía Esteban, de los grandes desafíos que ha tenido, y eso se representaba en la hoja de vida, sino que también todas las referencias que me colocaba eran de sus jefes directos, y eso me dio la oportunidad de levantar el teléfono y también hablar con esos jefes directos y preguntarles del perfil. Y sin lugar a dudas todos dieron una buena referencia. Entonces creo que esa oportunidad o buscar el cambio, creo que es algo que hoy cada vez más las compañías lo están entendiendo como próximos pasos que uno está realizando para seguir creciendo o buscando ese objetivo de la felicidad, como lo venimos hablando, pero también con un norte claro, y que esta nueva compañía a donde me estoy presentando contribuya en ese norte que quiero realizar, ¿no? Porque si no, sin lugar a dudas, vamos a hacer otro cambio adicional si eso no va de acuerdo al mensaje de esos próximos pasos que uno está dando o que uno cree que es su felicidad.
Entonces, yo no le veo, y mismo respondo como alguien que entrevista todas las semanas, no le veo, como algunos piensan, que el cambio sean puntos negativos, sino que le veo cambios, que si los cambios son por un crecimiento que se habla con su plan de vida y de carrera, creo que son completamente entendibles y que sin lugar a dudas le pone el desafío también a la compañía de retener a un talento, si lo consideramos así, que pueda construir desde un lado de poder darles oportunidades de retención y de crecimiento, porque es lo que está buscando también el candidato, ¿no? Ok. Yo, para complementar lo propuesto por ustedes, yo siempre he dicho que en el mercado se dice lo que uno quiere que se diga de uno mismo. Y es ahí donde toda esa estrategia de presentación que yo tengo que hacer para presentarme en diferentes compañías es muy importante. Y también aquí hay un tema de labor proactiva. Y es cuando nosotros decimos, no basta con enviar la hoja de vida por todas partes, sino preséntese a una compañía antes de que su hoja de vida llegue, porque el estar allí, así yo tenga un montón de cambios en mi hoja de vida, seguramente me va a poder anticipar, me va a permitir anticiparme a mostrar qué tengo y cuál es mi valor agregado para esa empresa que seguramente va a ser de mucho más impacto y más valioso que el recorrido de muchas empresas que para el entrevistador pueda ser una objeción o algo negativo frente a una posible contratación. Entonces, el tener ese discurso, el hacer una presentación de manera proactiva antes de que mi hoja de vida muchas veces llegue a las manos de un entrevistador es igualmente valiosa. Yo puedo haber tenido muchos cambios y si en la hoja de vida me lo tachan, pero yo llego antes y muestro cómo estoy capitalizando esos cambios porque le puedo llevar algo muy significativo a esa empresa y ellos pueden estar necesitando eso que yo tengo. Muy seguramente se rompe como ese paradigma que pueda tener el entrevistador frente a los cambios que yo pueda mostrar en la hoja de vida, como para complementarlo. Sí, y lo otro, Vilma, y solamente cortico, es si uno es reclutador, o sea, por ejemplo, uno tiene que entender ahorita en los equipos que estamos armando, uno tiene que entender que también hay perfiles, ¿sí? Ahorita los perfiles, sobre todo los más jóvenes, los millennials y demás, tienden a cambiar de trabajo más fácilmente. Entonces creo que también va en la realidad de las áreas de gestión humana entender que hay perfiles y que hay cambios y que hay tendencias con las que uno, tanto como reclutador como empleado, como todo, tiene que entender. Ok, bueno, pues hay como más preguntas, pero en aras del tiempo me gustaría que fuéramos como haciendo el cierre y yo quisiera invitarlos a todos a pensar en lo siguiente. Si bien es cierto que este 2020, lleno de complejidades, de incertidumbres, de temores para la humanidad, no solamente para nosotros acá en Colombia, que eso no nos impida al año entrante buscar la felicidad en un nuevo trabajo. Con todas y las dificultades que puedan haberse presentado este año, nosotros como Vázquez Kennedy hemos sido testigos de muchas vinculaciones, de muchas personas que todas las semanas nos mandan un mensaje y todos nos ponemos muy felices porque nos anuncian la buena noticia de que están firmando un contrato. De pronto, no en las mismas condiciones en que estaban, tanto desde el punto de vista de tipo de contratación o de tipo de salario, pero finalmente han encontrado muchas personas hacer un cambio y encontrar ese trabajo que les genere felicidad. Entonces la invitación es a que esto haya sido un aprendizaje para que el año entrante, con mayor razón, iniciemos un año llenos de esperanzas, llenos de inquietudes, para que podamos hacer ese cambio y encontrar ese trabajo correcto que seguramente nos va a generar felicidad que finalmente, como les decía al comienzo, está en nuestras manos y si no lo hacemos creo que somos irresponsables. Entonces busquemos ese trabajo a pesar de todo, porque seguramente el que viene va a ser mucho mejor. Patricio y Esteban, ¿qué nos quisieran decir ya para cerrar nuestra reunión? Bueno, ahí para cerrar, Vilma, como compartirles a todos mi experiencia desde el lado de
construir, darse el momento para pensar en el cambio. Este proceso es un proceso de construcción, un proceso de conocerse. Recomiendo hacer el proceso de pensar si el lugar en donde uno está y el proceso en el que uno está viviendo, del laboral y personal, es el correcto, y ponerlo en análisis y estar seguros o poder llegar a la conclusión que si es lo que uno está buscando, bienvenido, y si no, cambiar, porque la felicidad es una forma de, como digo yo siempre, es un medio, no puede ser un fin, y tenemos que construir ese cambio desde cada uno de nosotros. Entonces, este proceso los invito a que lo hagan de forma cotidiana, analizando y ordenándose todos los días para poder dar ese paso. Ese paso es de construcción, y ese paso, sin lugar a dudas, si uno lo puede construir, será de gran aprendizaje y de grandes desafíos también. Agradecer a todos por el tiempo, y también las puertas abiertas para lo que necesiten desde el lado de la construcción, y sigamos todos adelante en este 2020 que fue y es tan complejo. Un placer. Yo les diría, Esteban. yo les diría saquen tiempo a cuestionar qué es lo que quieren para la vida. No dejen que la vida sea la que los lleve, sino ustedes tomen las riendas de la vida y definan, en este caso laboralmente, qué es lo que quieren. Olvídense de la zona de confort, olvídense de los miedos y atrévanse a pensar en dónde va a ser usted feliz y qué es lo que usted quiere hacer. Y después de que ya tenga eso, tómese el tiempo para llegar allá y haga un plan para llegar allá. Uno a veces necesita ayuda, ¿sí? Y para eso es que existen en compañías como Vázquez Kennedy. Uno a veces cree que se la sabe, y yo le digo, por la experiencia que tuve, uno no sabe. Uno no sabe. Uno no tiene ni idea de todo lo que conlleva pensar en un cambio laboral, o incluso asumir un cambio laboral que le impusieron. Eso no es tan fácil, y eso requiere que usted entienda muchas cosas. Entienda para dónde va, saque el tiempo, busque ayuda y enfóquese. Pero sin miedo, sin miedo. Muchísimas gracias. De verdad, Esteban y Patricio, que mil y mil gracias de parte de todo el equipo de Vázquez Kennedy, el haber contado con su generosidad de experiencia y de conocimiento para compartir con todos. Y nuevamente, bueno, la invitación es a dar el paso para buscar el trabajo correcto que les genere felicidad. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Esteban. Chao, Patricio.